En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos con el estudio de este libro maravilloso, el libro de los Romanos, capítulo 8, que habla de la acción del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Capítulo 6, 7 y 8, Pablo aborda el asunto, el problema del pecado en el creyente y de cómo Dios anula ese pecado, lo mitiga en la vida de nosotros, los creyentes, diciéndonos que todo creyente ha muerto al pecado y que hemos también muerto al viejo hombre, es decir, a lo que nosotros éramos antes de aceptar o creer en Jesucristo. Y también Pablo nos declara de que Cristo hizo un juicio sobre el mundo, sobre Satanás, sobre la naturaleza pecaminosa, sobre el viejo hombre, y que nosotros ya morimos al pecado en la misma muerte de Jesucristo que nos representaba a cada uno de nosotros en una muerte vicaria sobre la cruz. Y que por esa razón ni usted ni yo ni ningún creyente en cualquier tiempo y en cualquier lugar debemos de practicar el pecado. Pablo ha estado enfatizando que no es necesario que nos sometamos a los dictados del pecado, ni tampoco que nos sometamos a la voluntad de la naturaleza pecaminosa, porque muertos estamos ya al pecado. Por eso Pablo plantea la pregunta, que si nosotros ya morimos al pecado, entonces ¿cómo vamos a vivir en él? Y nos dice que el bautismo en agua es una ilustración, una simbología de lo que ya realizó el Señor en cada creyente. Porque cuando nosotros aceptamos a Cristo o creemos en Cristo, nos identificamos con Cristo en su muerte, ya que Él era nuestro representante allí. Estaba muriendo por usted, por mí y por todos los creyentes. Entonces nosotros morimos la muerte de Cristo y el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, el mundo, Satanás y todos los enemigos de Dios fueron juzgados en la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y respecto a la santidad y respecto a la victoria sobre el pecado y la victoria sobre la naturaleza pecaminosa, Pablo nos habla en el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 del libro de los Romanos. Capítulo 8 nos habla de que por el Espíritu, porque el Espíritu ha venido a morar en nosotros. La Biblia una y otra vez enfatiza que somos templo y morada del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo es Dios. Así que todo el poder de Dios, todo el omnipotente poder del Espíritu Santo opera dentro de nosotros, y que cuando nosotros nos entregamos al Espíritu y dependemos de Él y andamos conforme a la voluntad del Espíritu, entonces la carne, la naturaleza pecaminosa, el pecado, el viejo hombre, no tiene ningún poder sobre nosotros para actuar y para manifestar su concupiscencia, porque el Espíritu Santo es el que gobierna nuestras vidas y es el que nos guía. Este argumento también Pablo lo
lo enseña, lo establece, lo explica en la epístola a los Gálatas, cuando se nos exhorta a que debemos de andar en el Espíritu y obedecer al Espíritu y al mismo tiempo no satisfacer los deseos de la carne. Y Pablo dice que hay una lucha interna entre la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo, pero que nosotros somos los que decidimos si obedecer al Espíritu o obedecer a la carne. Somos nosotros los que tenemos que decidir. Por eso Dios espera que nosotros decidamos obedecerlo a Él y ser guiados por el Espíritu Santo. Un cristiano que cede a los deseos carnales es un cristiano que voluntariamente ha decidido obedecer la concupiscencia de la carne. Pero un cristiano que es victorioso sobre el pecado, sobre el viejo hombre y sobre los deseos carnales de la naturaleza pecaminosa, es el cristiano que ha decidido entregarse totalmente al Señor y ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, amados hermanos, ha venido a nosotros para guiarnos, para conducirnos en el camino de la vida, para darnos conocimiento de quién es Dios y de quién es Jesucristo. El Espíritu Santo opera con su magnífico y omnipotente poder en nosotros para que nosotros cumplamos con la justicia establecida por Dios en la ley. Entonces podemos vivir victoriosos, pero eso implica una entrega, una consagración total al Espíritu Santo, a Dios mismo, a la Trinidad. En el capítulo 8, Pablo habla de la victoria del creyente y de cómo el Espíritu Santo nos da la victoria sobre los deseos carnales. En el capítulo 7, a finales del capítulo 7, Pablo habla de la lucha que hay entre el creyente y la vieja naturaleza. Pablo dice que en ocasiones, cuando no quiere hacer el mal que él no quiere hacer, eso hace. A veces quiere hacer el bien, pero el bien que quiere hacer no lo puede hacer porque hay una naturaleza pecaminosa que se opone a los buenos deseos de obediencia al creyente que desea servir a Dios. Y entonces al final del capítulo 7, Pablo dice, miserable hombre de mí, ¿quién es el que me va a librar del cuerpo de esta muerte? Refiriéndose a que los deseos de la carne, de la naturaleza pecaminosa, se manifiestan principalmente en el cuerpo mortal del creyente. Entonces, cuando él plantea esta pregunta, ¿quién me va a librar del cuerpo de esta muerte? En el capítulo 8, Pablo ya nos dice que él ha sido ya liberado, que ha entendido y ha comprendido cómo es que Dios opera en nuestro interior para que no cedamos a los deseos de la carne, para que seamos victoriosos sobre el viejo hombre, sobre el pecado y sobre la concupiscencia y los malos deseos de la naturaleza caída que está en nosotros todavía. Leamos pues entonces capítulo 8, verso 1 en adelante. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto la ley era ineficaz o débil por causa de la naturaleza pecaminosa, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado,
y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Es decir, que Cristo tomó forma humana para representar a nosotros, los escogidos, para morir por nosotros en la cruz. Y entonces Dios condenó el pecado nuestro en el cuerpo de carne de nuestro Señor. Allí fue juzgado los pecados de todos aquellos que hemos sido escogidos y hemos sido redimidos por Cristo en la cruz. Así fue como Dios colocó los pecados de todos nosotros sobre el cuerpo de nuestro Salvador. Allí Cristo hizo un juicio sobre los deseos de la carne y sobre el pecado y el viejo hombre. Y ahora nosotros podemos, guiados por el Espíritu, empoderados por el Espíritu, energizados por el poder de Dios, podemos practicar la justicia de la ley. Es decir, podemos obedecer los principios que la ley establece para que nosotros podamos conducirnos en este mundo conforme a la voluntad de nuestro Creador. Así que nosotros podemos ciertamente obedecer a Dios, hacer su voluntad, hacer lo correcto, porque el Espíritu Santo es el que domina. La palabra más exacta es el que anula la manifestación de la naturaleza caída, de la naturaleza pecaminosa. Es el gran poder de Dios, el omnipotente Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, es el que opera en nosotros con su gran poder para anular, desactivar la manifestación de la concupiscencia, de la codicia pecaminosa de nuestra naturaleza caída. Entonces podemos practicar la justicia. Recuerdan ustedes que Pablo en el capítulo 7 pregunta, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Soy un hombre miserable que en mi lucha contra la naturaleza pecaminosa no puedo vencer. Él está diciendo que no puede vencer porque nadie puede vencer contra la naturaleza caída que esté en nosotros por nuestra propia fuerza. Tenemos que cedernos a la guianza del Espíritu Santo y permitir que el Espíritu Santo tome control total de nuestra vida. Entonces, allí el poder del Espíritu se manifiesta y domina los deseos de la carne. Luego, en el versículo 5, Pablo dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y de ahí en adelante está Pablo haciendo un contraste entre los que son redimidos y los que no son redimidos. Él está hablando que los que son de la carne, o sea, los que tienen la naturaleza caída, heredada de Adán, todos los descendientes de la raza humana, descendientes de Adán, están bajo maldición y con la tendencia al pecado, porque el pecado, la desobediencia, hizo que nosotros, los seres humanos, heredásemos una naturaleza caída. Es como un árbol. Pongamos como ejemplo un árbol frutal, el mango. Si el mango está enfermo, desde sus raíces, entonces todo el árbol está enfermo. Y todo el fruto que dé ese árbol va a ser un fruto malo por cuanto el árbol está enfermo.
Podríamos decir que nosotros, los seres humanos, descendientes de Adán, ya nacimos enfermos, ya nacimos con la tendencia al pecar y con una naturaleza desperfeccionada. Los teólogos le llaman una naturaleza caída y corrompida. Y eso es lo que ha sucedido a lo largo de la historia de la humanidad. Pero ahora, amados hermanos y hermanas, estamos en Cristo. Ahora somos una nueva creación, una creación espiritual y celestial. Porque Pablo dice que la ciudadanía de nosotros, los cristianos, está en los cielos, porque de ahí nacimos. Cristo le dijo estas palabras a Nicodemo: es necesario nacer de lo alto por el Espíritu Santo. Entonces nosotros, cuando aprendemos a cedernos totalmente al Espíritu Santo, podemos triunfar sobre el pecado, sobre el viejo hombre, o sea, sobre lo que éramos antes y sobre los deseos de la carne. Y él hace aquí un contraste entre la gente que no es cristiana y los que somos cristianos. Dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. No pueden pensar en las cosas de Dios por cuanto ellos tienen una naturaleza pecaminosa. ¿Recuerda usted, amado hermano y hermana, que nosotros solo pensábamos en el pecado, en la carne, en los deseos de este mundo, amábamos al mundo, vivíamos lejos de Dios, separados de Dios, sin Dios, dice la Biblia, y sin fe, y sin ninguna esperanza, haciendo la voluntad de la carne, haciendo la voluntad del príncipe de este mundo que es Satanás, totalmente perdidos, en ignorancia, en oscuridad, porque teníamos una naturaleza pecaminosa. Y por eso Pablo dice que los del mundo piensan solamente en la carne, pero los que son del Espíritu, o sea, los que son guiados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que son pertenencia del Espíritu, del reino de Dios. Por eso Pablo dice que nosotros debemos de levantar nuestros ojos al cielo y pensar en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y no en las cosas de la tierra. Luego habla de las consecuencias, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por eso la Biblia dice que las gentes que no tienen a Cristo están muertos en sus delitos y sus pecados, porque el fruto, las consecuencias de vivir de acuerdo a la naturaleza corrompida y pecaminosa es la muerte. Pero el fruto de aquellos que han recibido a Cristo y que son guiados por el Espíritu Santo y que tienen una nueva naturaleza, entonces ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no pueden de ninguna manera. Por eso es necesario la manifestación del Espíritu Santo iluminando la mente del pecador para conducirnos a Cristo. Por eso es necesario comprender las palabras de Jesús. Nadie puede venir a mí, dijo el Señor, si el Padre no lo trajere. También el Señor dijo, nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso se enfatiza que la salvación es solamente por gracia y que es una salvación de Dios desde un principio hasta el fin. Y que nosotros, en cuanto a nuestra salvación, no tenemos mérito alguno, porque la salvación, el 100% de ella, depende absolutamente del Señor.
Mañana, amado hermano, vamos a seguir hablando del capítulo 8. Vamos a avanzar, capítulo 8, verso 9. Lo espero mañana para que usted con su Biblia abierta en este capítulo 8 podamos juntos estudiar la palabra. Dios le guarde, Dios le bendiga a usted y a toda su familia y a los hermanos de la iglesia donde usted se congrega. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.